Le damos gracias al Señor por este nuevo año y de allí la celebración de Rosh Hashanah. Yo he querido definirlo como un nuevo año, una nueva etapa, pero también de nuevos retos que nos permitan mejorar cada día más. La vida no sería vida si no hay reflexiones de la misma. No sería sabio no poder evaluar y meditar la manera como nos conducimos, y sobre todo en este tiempo tan importante que nos ha tocado vivir. Creo que en la medida que vamos avanzando, cada paso que damos, lo debemos hacer con mucha más madurez, con mucho más entendimiento, apropiarnos más de todo lo que el Señor establece en su palabra. Y de allí la importancia que posee este día, que tiene que ser un día de análisis, un día de evaluar cómo hemos vivido todo este año y qué logramos y cómo lo logramos, pero también evaluar qué no logramos y por qué. Y es importante establecerse objetivos en la vida, pero creo que más importante es evaluar qué es lo que estamos haciendo para lograr esos objetivos. Porque establecer objetivos para no trabajar en pro de ello es como no hacer nada. Y por eso creo que deberíamos meditar cada quien en base a todo lo vivido en este año. ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto ha mejorado? Y sobre todo, ¿qué falta por mejorar? ¿Qué falta por desarrollar? Que me imagino que son muchas cosas. Como dijo en un momento Rab Shaul, no creo haberlo alcanzado. Y si él en su momento pensaba que no lo había logrado, ¿cuánto más nosotros? Así que este Rosh Hashanah o este comienzo de año tiene que ser una nueva etapa en la cual podamos dar mucho más de lo que ya hemos dado. Porque en la medida en que nos acercamos a la redención, hay muchos elementos, muchos factores que van a empezar a influir en nuestra vida y de esta manera sacar a cualquiera que sin darse cuenta, en un descuido, pudiera estar transitando fuera de la senda sin darse cuenta. Cuando vemos la escritura en Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, entonces, partiendo de la salida de Egipto, el Señor empieza a establecer la forma de cómo será llevado el tiempo, y dice, este mes o será principio de los meses, habla del principio de los meses, por lo tanto comienza el año, para vosotros, o sea, para su pueblo, será este el primero de los meses del año. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 3 y 4, entonces nos define mejor cuál es el mes. Entonces en el mes de Abib comienza a medirse el tiempo, el día 14 viene la celebración de Pesach y todo lo que representa, y de esta manera empieza a desarrollarse no solamente cronológicamente, sino también proféticamente, la manera como se va a medir el tiempo, a efecto del pueblo del Señor, ya que el mundo tiene una manera de medirlo o de guiarse por él, pero nosotros tenemos otra dada por el Eterno. Y siendo parte del pueblo, es importante que nosotros nos apeguemos a ello, no sea que caminando cronológicamente nos desconectemos proféticamente. Y eso sería lamentable para todos aquellos que son parte del pueblo, que sin darse cuenta pudieran entonces quedar fuera de toda acción por parte del Eterno en pro de los hijos, ya que los hijos estarían atendiendo otras cosas que no son las concernientes al Padre, o estarían caminando de una manera en la cual el Padre no demanda, pero que sí el mundo actúa y asume como forma de caminar correctamente. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32,
nos dice de la siguiente manera. Cuando vemos esta cita, nos damos cuenta que la misma nos muestra que los hijos de Isaacar eran duchos, hay otras versiones que dicen expertos o entendidos en discernir los tiempos. Y qué importante es que nosotros podamos ser entendidos de los tiempos. Como en un momento dado Yehoshua, nuestro rabí, dijo, ¿no?, que la gente entendía los tiempos naturales, cuando iba a llover y todo esto, pero los tiempos y las señales de todo lo que tiene que ver proféticamente no estaban entendidos. Por lo tanto, se conducen en lo natural, pero ignoraban por completo lo espiritual. ¿Hasta qué punto estamos nosotros entendidos de todo esto? ¿Qué tan claro tenemos nosotros los tiempos que estamos viviendo? ¿Seremos como estos hombres expertos, entendidos en discernir los tiempos? ¿O seremos como aquellos por los cuales el Mesías lloró, producto de que no entendieron su visitación? ¿Dentro de cuáles podríamos vernos nosotros identificados? Y creo que cada quien debe hacerse un examen de cómo está caminando, de cómo está transitando la senda, para que de esta forma esté claro si ese entendimiento dado por el Señor en la Torá le permite conocer la forma como el Señor se conduce, conocer los tiempos, ya que los mismos nos permiten tener una visión de qué tan cerca o qué tan lejos está la redención y con ello el establecimiento del reino. En un momento dado el Mesías lo plasmó a través de una enseñanza, por medio de una parábola, hablando de las 10 vírgenes. Y comparó a estas 10 vírgenes como unas sensatas y otras insensatas. Y lo que hace que sean vistas como sensatas o insensatas o prudentes e imprudentes era el aceite en las lámparas. Y siempre en la Escritura el aceite es visto como esa presencia del Señor en nuestras vidas. Es visto como todo aquello que el Señor deposita o derrama sobre nosotros. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo para que tengamos ese aceite? Para que tengamos esa presencia del Señor en nuestras vidas, para que seamos de aquellos que entendidos tenían sus lámparas llenas de aceite y atentas a la venida del esposo. Si evaluamos todo esto de forma natural, hay personas dentro de los medios de comunicación que establecen que el epicentro donde se va a desarrollar todos los eventos futuros a nivel mundial es Jerusalén. Y de allí que Jerusalén sea en este tiempo la ciudad que posee más corresponsales en el mundo entero. Si en lo natural estas personas que no disciernen ni conocen los aspectos proféticos pueden oler, pueden percibir que el epicentro donde se va a desarrollar los eventos más grandes es Jerusalén, ¿cuánto más aquellos que son hijos del Señor deben estar entendidos? Cuando vemos las santas convocaciones que son parte del plan de redención, conocido como Evangelio, y de allí la palabra Besorá, nos damos cuenta que Rosh Hashanah, o el inicio de año, da comienzo a cada etapa de volver profético y todo en pro de la redención, acompañada posteriormente por otra enseñanza que tiene que ver con Pesaj y la justificación, ya que esa justicia nos da un estatus o derecho legal y con ella la identidad de hijos. Y posteriormente otra celebración que es Shavuot, a través de esa impartición del Ruach HaKodesh, y de esa forma se otorga ese recurso espiritual a través de la Torá, pero también a través de esa guianza de parte del Eterno para alinearnos al plan y ser representante.
Y coloco estas tres porque son las que vemos nosotros, en las cuales Yehoshua estuvo involucrado y se dio cumplimiento de la misma. Hay otras, como Yom Teruah, como Yom Kippur, como Sukkot, que todavía no se han cumplido proféticamente, pero esperamos su cumplimiento. Pero entendidos de estas tres, y ahora que estamos comenzando el año, y lo que representa Rosh Hashanah, quiere decir que estamos dando inicio a un nuevo año, y con ese nuevo año acercarnos más a la redención. Por lo tanto, si nos vamos a acercar más a la redención, deberíamos estar más atentos a lo que el Señor pueda estar haciendo en el ámbito espiritual. Pero para nadie es un secreto que mientras más tratamos de acercarnos a Él y de tener mayor compromiso y determinación, más factores y más elementos se van a levantar en contra para impedir que eso se dé. Y si no estamos conscientes de ello, pudiéramos ver las cosas de manera natural, como algo fortuito o espontáneo que se presenta. Y a lo mejor pudieran ser cosas que aparentemente a nuestra vista o a nuestra alma pudiéramos evaluar como buenas o como propicias. Pudiéramos verlas hasta como respuestas de parte del Señor, porque de esa forma podría disfrazarse, enmascararse. Sin embargo, para los que estamos entendidos, para aquellos que hemos asumido la Torá como manual de instrucción, como guía, como lámpara, como esa lumbrera que guía nuestros pasos, nos damos cuenta que más allá de lo natural, lo espiritual es lo más importante y nos mostrará siempre las verdades que están ocultas y que muchas veces esa realidad trata de tapar, de ocultar esa verdad. Pero ya ahí queda de parte de cada quien el poder sacar a luz todo eso que está escondido. Ya queda de parte de cada quien poder disipar todas esas nubes, todo aquello que pudiera ocultar, esconder la verdad. Por lo tanto, este es un nuevo año, y un nuevo año que nos llena de muchas expectativas por todo lo que representa la venida del Mesías, cuando estamos entendidos que somos parte de la última generación de la edad presente y la primera de la redención final. Y ya que somos la generación final de este Olam Hasé, debemos estar claros que mientras más nos acercamos a ese parto, ya que es visto como los dolores de parto del Mesías, esta época o esta etapa, mientras más nos acercamos a ello, va a haber más confusión, va a haber más cosas que traten de empañar, de entrapar, de tratar de afectar la visión de todos aquellos que buscan al Eterno. Por lo tanto, el enemigo va a enfilar todo su ataque en pro de que cada día la gente pueda ver menos la verdad. Pero al enemigo no le importa que el mundo la vea o no la vea, ya que en su condición están fuera. Al enemigo lo que sí le importa es que aquellos que son parte de la redención, producto de la justificación, no puedan experimentar el final. Por lo tanto, sería que después de correr tanto, a la final pudieran quedar descalificados. Y esa es la tarea. Y esa tarea se logra creando ciertas condiciones que no podamos verlas, que no podamos definirlas y que pudiera confundirnos para que de alguna manera nos dejemos arrastrar por ella. Y allí es donde debemos discernir mucho, y que este año sea un año de búsqueda, sea un año de mayor tiempo y dedicación al ámbito espiritual, pedir mayor discernimiento, pero también poseer mayor determinación. El compromiso, la pasión por las cosas del Señor tienen que ser mucho mayor. Este nuevo año amerita grandes cambios en nuestra vida
y poder cortar con todo aquello que nos tiene como encadenado, como apresado y que no nos permite avanzar. Pareciera que existieran como una especie de cordón, de hilo que está allí, pero que no lo vemos, pero que nos une, que nos ata. Y más allá del esfuerzo que podamos querer impartir a todo esto, más allá del esfuerzo que deseamos, si estos hilos o estas cadenas o todo esto que nos ata no se rompe, nos vamos a desgastar, nos vamos a ir esforzando y viendo que no avanzamos, va a llegar un momento en que la frustración será tan grande que simplemente nos quedaremos sentados, nos quedaremos parados, buscando el por qué nos pasa lo que nos pasa, el por qué no caminamos como quisiéramos, a pesar de que dentro de nosotros está la convicción de hacerlo, pero parece que no terminamos de asumirlo, y así tantas cosas que pudiéramos sacar como conclusión. Por lo tanto, yo creo, y es lo que he venido meditando y reflexionando en estos días, previo a Rosh Hashanah, como culminación de una etapa donde debemos como que revisar muy bien todo aquello que se hizo y todo aquello que se dejó de hacer. Todo aquello que se hizo dándole gracias al Señor que pudimos alcanzarlo, que pudimos lograrlo. Pero aquellas cosas que no se hicieron, sentarnos a meditar y evaluar por qué. Y ver si esas que no se hicieron, qué peso poseen. ¿Cuál es el peso que tienen? Porque a lo mejor las que hicimos pudieran ser más de forma que de fondo. Pudieran ser aquellas que no meritan cambios profundos. Pudieran ser aquellas que no nos exigen gran determinación y compromiso. Son aquellas que no afectan nuestra paz emocional, que no nos sacan de nuestro espacio de confort y por lo tanto pudieran ser como cosas sencillas, hasta cierto punto triviales, pero cambios al fin. Pero las que son más impactantes, las que son más importantes, las que poseen peso, aquellas que determinan realmente nuestra identidad y lo que somos, ¿qué tanto hemos logrado con ellas? Si no la hemos logrado, si no hemos alcanzado esos objetivos, si esos puntos se quedaron allí, ¿por qué pasó eso? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que lo que yo me tracé como objetivo al inicio de año, pasaron 12 meses y no pude alcanzarlo? ¿En qué momento me entretuve o en qué momento me descuidé o en qué momento dejé de esforzarme para lograr lo que yo vi como objetivo alcanzar y sin embargo no lo logré? Lo que yo vi evaluando que era importante y sin embargo no lo realicé. Para que no sigamos caminando y de esta manera simplemente existir, sino que pasemos realmente a vivir. Y la vida consiste en tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones que tomamos, a lo mejor almáticamente, afectivamente, pudieran ser dolorosas, pudieran ser difíciles, pudieran ser duras, pero decisiones que debemos tomar de una vez. A veces dejamos pasar el tiempo esperando que sucedan ciertos eventos y de esta manera tratando de engañarnos a nosotros mismos para no tomar una decisión que a la final vamos a tener que tomar de la misma manera. Lo único que al darle larga al asunto, estamos creando mayores problemas, marcas y a lo mejor lastimando y siendo lastimados con todo lo que estamos dejando de hacer. Son tiempos difíciles, son tiempos que en verdad para los hijos del Señor no son sencillos cuando se entienden de qué manera se está dando todo. Pero también son tiempos que son posibles de transitar. Son tiempos donde se nos dará más recursos que a ninguna otra generación.
lo que el Señor va a dar como aporte espiritual a esta generación, no hay una generación, no hay ninguna generación a la cual el Señor se lo haya otorgado. Quiere decir que tenemos un gran privilegio, un gran honor, pero también una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y ella es ser parte de la redención final. La palabra en Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando vemos la Escritura, nos habla de ese cambio de tiempos, y de allí la palabra moedín, que tiene que ver con esas celebraciones o con las convocatorias que el Señor nos hace, y una de ellas es esta, la de Rosh Hashanah. Y dice también cambiar la Torá. Y para nadie es un secreto que la tradición, hablando del cristianismo, ha establecido que basado en postulados y conceptos dispensacionalistas, la ley ha quedado a un lado. Aunque el mismo Mesías establece que no podemos pensar que Él ha venido a eliminar o abrogar la ley. Sin embargo, mucha gente, haciendo caso omiso de lo que dice el mismo Mesías, establecen que el mismo Señor vino a eliminar, abrogar o abolir la ley. Por lo tanto, el darle la espalda a las propias palabras del Mesías ha creado toda una corriente de pensamientos y de ideas contrarias a la Torá, que en vez de acercar más al pueblo del Señor, lo distancia. Y sin embargo, a pesar de que esa es la condición y la verdad, y aún la realidad, la gente no lo ve. ¿Cuántas personas que podemos evaluar nosotros en este tiempo que han creído en Yehoshua, más allá que sea bajo una visión cristiana, pudieran estar hoy celebrando Rosh Hashanah? Para ellos sería algo curioso, extraño, atípico, celebrar un año nuevo en este tiempo. Y es la forma como han quedado apresados allí dentro del vientre de Roma y no han podido salir. No han podido liberarse de esas ataduras. Pero así como en su momento muchos quedaron presos de ello, hoy día otros irán quedando presos con otras cosas. Y son las que debemos nosotros tener mucho cuidado y estar siempre atentos a lo que el Señor establece. Por lo tanto, en la medida en que nos vamos acercando más a la redención, esta generación, que pudiéramos llamarla profética, por todo lo que va a haber en cumplimiento de las Escrituras, en base a los tiempos establecidos, nos damos cuenta que hubo una generación a la cual se le dio recursos, pero luego surgió otra que empezó a caminar sobre la base de los recursos de la previa, más lo que se le dio a esa generación. Y posteriormente surge una generación que tiene los recursos de las dos generaciones previas, más los recursos propios que se les imparte en su tiempo. Y así sucesivamente, hasta que vemos la última generación que tiene toda la base de todo lo que se ha entregado anteriormente, más lo que el Señor va a entregar en este tiempo. Por lo tanto, es una generación que, si vemos la imagen, nos damos cuenta que tiene mayores recursos, mayores herramientas como ninguna otra. Por lo tanto, no hay nada que justifique o sea una excusa válida para decir que no podemos hacer la labor que el Señor nos ha encomendado. No hay nada que justifique el hecho de que no podamos lograr hacer esta labor, este trabajo tan honorífico que el Padre nos ha establecido y con el cual debemos estar comprometidos.
Por lo tanto, esta generación entendida de los tiempos, así como los hijos de Isaacar, debe reflexionar mucho, debe meditar y evaluar mucho. Y allí lo que yo considero importante para comenzar este año. Este año no puede ser igual al año previo. Este año no puede envolvernos en lo mismo que este año que acaba de culminar. Este año tiene que ser de superación personal. Y la superación personal solo se logra a través del desarrollo espiritual. No hay superación sin un desarrollo espiritual. Y aunque la gente pueda estar trabajando en pro de superarse personalmente a través de todo aquello que el mundo ha determinado como superación. Para nosotros la superación personal no está desconectada del desarrollo espiritual. Por lo tanto, para nosotros el concepto de superación es poder ir a un mayor nivel, y de esta forma irnos elevando hasta llegar a ser uno con el Padre. Y ese es el principio de Debekut. Y en medio de ese proceso de Debekut, la santificación es lo que nos ayudará a desconectarnos más de este sistema y de la forma como evalúa y asume la vida, para que nosotros podamos asumir la vida de una forma que esté más apegada a lo que el Señor establece en la Escritura y a su Espíritu. Y de esta manera poder presentarnos delante de Él como obreros aprobados. Chaim Kramer comenta: Rosh Hashanah no es meramente el primer día del calendario judío, constituye en realidad el diseño del año entero. Aparte de sus muchas otras consideraciones al respecto, el Rebbe Nachman le otorga una importancia primordial a Rosh Hashanah, pues es su deseo que grabemos en nosotros el significado de cabeza, de aquello que podemos lograr si tratamos de comenzar el año correctamente y tener nuestras cabezas, nuestros pensamientos en el lugar correcto. Debemos tener solo pensamientos buenos y positivos, que Elohim sea bueno con nosotros y nos otorgue un buen año. Y dado que Rosh Hashanah está asociado con el pensamiento más que con la palabra, meditemos mucho en este tiempo. Estos días previos a Rosh Hashanah son días de lectura de los salmos, ayunar, orar y tener esa intimidad tan importante y la cual demanda el Señor, para que con toda objetividad, siendo transparentes delante del Padre, podamos evaluar nuestras vidas y con ello también la manera como hemos caminado, como hemos transitado. Hay muchas cosas que de pronto se emprendieron y no se culminaron. Hay otras que se quisieron emprender pero que jamás se dio el paso. Hay unas que a lo mejor no se tomaron en consideración. Y todo eso de alguna manera nos afecta. Lo importante no es trazarnos objetivos en la vida. Lo importante es qué estamos haciendo para lograr esos objetivos. Porque llenarnos de metas sin trabajar para alcanzarlas sería frustrante. No es conveniente para cada persona poder establecerse objetivos y que en la medida que va pasando el tiempo, el mundo se lo va comiendo, el mundo se lo va tragando y esos objetivos no se logran. Y llega un momento en que pareciera que los objetivos se van quedando a un lado y ya que no se asumen, entonces se establecen unos diferentes, que no son los mismos que se establecieron al principio, pero que parecen ser los que se pueden lograr porque ya los demás los dejamos descartados, ya los demás los desechamos. No hubo una lucha, no hubo un esfuerzo para lograrlos. Y eso es lo que hace que pudiéramos llevar una vida, y disculpen la expresión, pero sería una vida mediocre. El hecho de no dar al máximo
todo aquello que podemos dar y que el Señor nos ha dotado para alcanzar los objetivos que nos trazamos y de esta manera desarrollarnos espiritualmente para superarnos en lo personal. Sin embargo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta determinación para lograr los objetivos en el plano secular. Cuánta dedicación para alcanzar aquellos que nos trazamos como meta a la hora de querer y tener como meta una casa, un título, un carro, cualquier cosa. Sin embargo, más allá de todos los obstáculos que se puedan presentar, sin embargo, hay mayor esfuerzo, mayor determinación y se logran. ¿Cómo es posible que para lo secular tengamos tanto empeño y para lo espiritual no? Si tuviéramos la misma fuerza, si tuviéramos la misma entrega, si tuviéramos la misma pasión que tenemos en lo secular para lo espiritual, si tenemos esa misma determinación de quedar bien con nosotros mismos y sentirnos satisfechos por el logro alcanzado en lo secular, creo que mucho más con lo espiritual. Y muchas veces, queriendo alcanzar lo secular, descuidamos lo espiritual. Rosh Hashanah tiene que ser el inicio de un año con nuevas etapas, con una nueva etapa y con nuevos objetivos, y que podamos tener prioridades donde el Señor sea lo más importante. No sea que algo esté ocupando el lugar del Señor y estemos caminando en Abodá Zará sin darnos cuenta. El rabino Nehemías Grodzki comenta: pero la mayoría de nosotros, ante situaciones extremas, claudicamos en nuestro razonamiento y caemos víctimas de nuestras emociones e instintos. En mayor o en menor medida, a la mayoría de nosotros nos pasa algo por el estilo. Hoy más que nunca pienso que tenemos la obligación de cambiar nuestra cabeza, Rosh Hashanah, la cabeza que cambia, prepararnos para conocer al ser humano, qué hay de base en cada uno, estudiar y capacitarnos, no solo para dictaminar si determinado pescado es o no kasher, si tal o cual actividad está permitida o no en Shabbat, sino prepararnos para poder entender el problema de otro en todos sus aspectos, fundamentalmente emocionales y de salud, obviamente también los nuestros. A veces pareciera que estuviéramos atentos a los mosquitos y se nos están colando los camellos. A veces estamos pendientes de ciertos detalles que pudieran ser los que tienen menos relevancia, y los más importantes y los que son más evidentes y que están delante de nosotros, a lo mejor no los tomamos en consideración. ¿Cuántas cosas se están cumpliendo delante de nuestros ojos, que vemos en los noticieros, que leemos en los diarios, que en todas las redes sociales siempre se están colocando, y que cuando leemos las Escrituras simplemente es el cumplimiento de lo que se dijo miles de años antes? Y a pesar de que lo estamos viendo, y a pesar que inmediatamente lo relacionamos con las profecías, sin embargo, pareciera que estuviéramos en un letargo, pareciera que estuviéramos dormidos, conociendo lo que está sucediendo, pero no estamos haciendo nada de aquello que se nos demanda en base a lo que vemos. Y eso es triste, eso es lamentable, que teniendo tantas cosas como nadie, no hagamos nada con todo lo que se nos entregue. Hay millones de personas en el mundo que lamentablemente no son hijos del Eterno. Se perderán. Y hay millones de personas que en su mente y en su idea asumen y piensan que son parte
del reino que son hijos del Señor, pero en base a la Escritura no lo son. Ya que la misma palabra establece por labios del Mesías que aquel que hace la voluntad del Padre, ese es el que entrará al reino. Sin embargo, la gente no está dispuesta a conocer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre que está expuesta en la Torá, la han asumido como un asunto abrogado, abolido. Por lo tanto, ¿cómo hacer la voluntad del Padre cuando yo mismo he determinado, siguiendo un concepto extraño a la Escritura, que esa palabra está desechada, eliminada? Sin embargo, a pesar de que no estamos ni en uno ni en otro grupo, sino que pudiéramos decir que estamos en un grupo selecto, por llamarlo de alguna manera, privilegiado. ¿Qué estamos haciendo con tal privilegio? ¿Qué valor le estamos dando a todo esto? Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Miren lo que dice Rashaúl en la Escritura. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Está hablando de cuál es su condición, sino que prosigo. Por lo tanto, está estableciendo que va avanzando, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por el Mesías Yehoshua. Dice luego, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y eso es algo muy importante para nosotros, poder cortar con el pasado, poder cortar con todo aquello que se transforma en una carga, en un peso, en todo aquello que es un pasado pero presente, con aquello que no se termina de pasar la página, de superar, con aquello que de alguna manera creó como una especie de prisión que nos ha encarcelado en un determinado tiempo de nuestra vida, en un momento específico de algún evento que nos marcó. Y que parece que esa prisión la construimos y botamos la llave de la puerta. Y por lo tanto no terminamos de salir de ella. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. A veces no nos extendemos hacia adelante por tantos compromisos y ataduras que tenemos con lo que está atrás. Y hasta que no terminemos de romper con lo que está atrás, va a ser muy difícil que podamos extendernos. Porque no podemos estar en dos lugares a la vez. El Señor le brindó la oportunidad a todos los que estaban allí en Sodoma y Gomorra que pudieran salir. Pero hubo una condición, no mirar atrás. Y a pesar de que se le dio la oportunidad y que salieron, sin embargo, esas ataduras fueron tan fuertes que miraron hacia atrás y ya sabemos lo que le pasó a esa mujer. La Escritura dice, el que coloca la mano en el arado no puede mirar atrás. Y eso es algo que debemos tener presente. Entender que el pasado es algo que no puedo cambiar, pero que sí puedo construir un presente para tener un mejor futuro. Pero para construir este presente y tener un mejor futuro, yo debo tomar decisiones en la vida. Y muchas de esas decisiones no se toman por falta de esfuerzo y de valentía. Porque a lo mejor no estamos extendiéndonos a lo que está delante, sino que de alguna manera todavía estamos comprometidos, atados con lo que está atrás. Y el hombre de doble ánimo, dice la Escritura, que es inconstante en todos sus caminos. Dice la palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Padre en el Mesías Yehoshua.
Por lo tanto, si hay algo que establece Rab Shaul en esta cita es, primero, está consciente de que no es perfecto, está consciente de que no ha logrado nada, pero también está consciente de la determinación de avanzar. Y que el querer avanzar trae como consecuencia poder romper con el pasado para fijar la visión en el presente con miras hacia el futuro. Y de esa manera transitar la senda y dedicar su tiempo, esfuerzo y todo a eso que va a lograr. Pero no se puede hacer cuando tenemos el cuerpo caminando hacia un lado, pero la vista hacia otro. Imposible poder transitar de esa manera. Cuando vemos esta cita y todo lo que representa el avanzar, el crecer y la importancia que posee, una de las cosas que siempre evaluamos y que nos ayudan a establecernos metas en la vida es que de alguna forma queremos tener éxito, queremos ser personas exitosas, pero el concepto de éxito que tenemos y de allí cómo se trazan las metas es el que establece la palabra o el que establece el mundo. ¿Cuál es el concepto que estamos siguiendo? Y en ese sentido, el éxito es el estado que viene como consecuencia cuando nosotros superamos la insatisfacción preexistente de nuestra naturaleza. Es superar la capacidad natural que poseemos de hacer algo. Por lo tanto, el éxito sería cuando nosotros damos más allá de nuestra fuerza para alcanzar un objetivo. Cuando nosotros nos superamos y damos más de lo que nosotros pensamos, entonces estamos siendo exitosos. Es superar esa capacidad natural que poseemos de hacer algo en pro de ser alguien conforme a la Torá, lo cual refleja nuestro compromiso y la identidad. Es visto cuando aprendemos que nuestras vidas no son independientes de Adonai. Por lo tanto, ¿cómo establecer metas en la vida desconectadas del Señor? ¿Qué éxito sería ese? Debemos alcanzar metas de forma progresiva y las cuales nos unen más al Creador para ser dependientes de Él en todo. Y uno de los errores que cometió Adán es que la decisión que tomó lo hizo independiente del Señor, no dependiente a Él. Y allí que cada decisión y cada cosa que hacemos debería marcarnos para ser más dependientes del Padre. Y esa dependencia es la que hará que tomemos decisiones más sabias y que demos los pasos de forma correcta. Porque la dependencia hace que cada cosa que vamos a hacer o cada cosa que vamos a decir esté íntimamente relacionada con la Torá. El éxito puede ser peligroso si pensamos que ya hemos logrado todo. Una persona dijo, no hay nada más frustrante que llegar a la meta. Cuando no se tienen más objetivos en la vida, después de llegar a la meta, crea en la persona una sensación de vacío. Porque después que le dedicó tiempo, esfuerzo, dinero, de todo, al llegar a la meta, ahora se siente vacío. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque por un lado tiene esa satisfacción de haber logrado algo, pero por otro, ahora pareciera que no tuviera más nada. Y en la vida del Hijo del Eterno siempre hay algo por hacer. Nunca está todo realizado. Y lo leímos hace rato de Rab Shaul. Por lo tanto, esa es una mentira de creer o pensar que estamos bien, que lo hemos logrado, que estamos en una buena posición, que estamos en un buen nivel espiritual, porque eso sería una trampa.
siempre debemos y tenemos algo por hacer en espera de la redención. Nunca es suficiente. Siempre va a haber algo de más que se nos va a exigir. Siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevos objetivos. Y si no estamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo y de lo pronto que está la venida del Mesías, pudiera pasarnos lo mismo que pasó en los días de Noé. Que la gente estaba entretenida en tantas cosas, y más allá de la advertencia y el tiempo que pasó, el tiempo que fue pasando, y como no se cumplía el evento, la gente simplemente lo fue descartando y descartando, y como no llega a esto, entonces mejor me dedico a esto otro. Y pudiera en ese momento llegar el Mesías y sorprendernos. O simplemente pudiera llegar el momento en que el Señor nos quite el aliento de vida, y la próxima vez que abramos los ojos será para rendir cuentas. Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya ni que yo sea perfecto, sino que prosigue para ver si logro asir aquello para lo cual fue también asido por el Mesías Yahushua, como ya lo leímos. Siempre hay nuevas metas que lograr en la vida. Solo cuando venga el Mashiach podemos decir que hemos culminado el camino y con ello los procesos que vivimos para llegar en medio de las adversidades. Por lo tanto, debemos seguir adelante luchando la buena batalla de la fe. Y la única manera de luchar la buena batalla de la fe es teniendo un fundamento claro que nos da la Torá, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra. El nivel de fe está íntimamente relacionado a la palabra que nosotros recibimos y obedecemos. Y esa es lo que nos va a permitir que podamos avanzar. Eso es lo que nos permite que podamos construir una vida sobre la roca y no sobre la arena. No sé qué tanto ha reflexionado usted para llegar a este día y comenzar un nuevo año. No sé qué tanto pensó, no sé qué tanto evaluó, qué cosas tomó en consideración o no. Pero si hay algo evidente, es que este año se acabó y empezó otro. Y no podemos repetirlo. No podemos pedir que nos vuelvan a dar el año para hacer aquello que no hicimos. Pero este nuevo año deberíamos asumir mayores compromisos. Deberíamos entregar nuestra vida por completo al Señor para poder transitar como Él demanda. Que en nosotros la meta esté el hecho de ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y a lo mejor la meta pudiera verse como muy alta, como inalcanzable. Pero si hubo un hombre que lo hizo y lo dijo, creo que ninguno de nosotros está en una condición inferior para no lograrlo, ya que somos hijos del mismo Padre. Y si vamos a evaluar a recursos, tenemos muchos más recursos que aquellos que tuvo el hombre que dijo eso. Una de las cosas que he tomado en consideración al finalizar este año en medio de los ayunos y la oración, en medio de todo aquello en lo cual he querido meditar, reflexionar, viendo el transitar propio, pero también el transitar de todos aquellos que de alguna manera dicen ser hijos del Señor. Y basado en eso, he querido establecer los cuidados. Los cuidados. Y son a los que he llegado a la conclusión y que pudieran a lo mejor existir otros, pero son a los que yo llegué como conclusión de estos días previos a la culminación del año.
y son los que quiero exponer, y considere usted, en base a su vida, si algunos de estos pudieran ser las cosas a las cuales usted debería tener cuidado. Porque aquí lo que está en juego es que en un descuido pudiéramos estar afuera y pensar que estamos adentro. Pudiéramos pensar que tenemos nombre de que vives, pero estar muertos. Un cuidado con las relaciones de trabajo, estudio, vecinos, porque van a crear vínculos que arrastran al creyente para enfriarlo. Y esto es algo que nosotros debemos considerar. Porque de alguna manera, una pequeña mosca daña el perfume al mejor perfumista. No hace falta grandes cosas para desviar a alguien. Un pequeño detalle pudiera abrir una puerta de la cual usted ni cuenta se da, pero de la cual usted dio derecho legal. Con las personas que nosotros trabajamos, con las personas cuales estudiamos o que son nuestros vecinos y todo esto, jamás olvidemos que son personas que están en el mundo. Y con eso no quiero decir que tengamos que hacer excepción y acepción. Lo que sí quiero que tengamos cuidado es de los vínculos que podemos generar con esas personas y pensar que son tan grandes con nosotros o que son tan buenos o que son X o Y, que bajemos la guardia y quedemos expuestos a que mañana o pasado nos puedan dar la estocada. Porque esas personas que se brindan aparentemente tan colaboradoras, que nos ayudan y toma esto y te ayudo con esto y te doy lo otro, mañana eso que hicieron es lo que nos van a sacar para destruir. Eso que se vio hoy como tan amable, ese es un boomerang. Eso que aparentemente se ve, oye, si es buena gente, me está ayudando, me dio esto, me ayudó con esto, me ayudó con aquello. Eso es lo mismo que van a colocar sobre la mesa en el momento que tengan que tratar puntos relevantes. Y donde lo que se esté jugando es la vida de uno o la del otro. El que es amigo del mundo se hace enemigo del Señor. Y yo nunca he creído en amistades con el mundo ni con nadie del mundo. Porque si la palabra dice que el príncipe de este mundo le cegó el entendimiento a todos ellos, más de uno de ellos pudiera estar siendo influenciado o manipulado por el enemigo para crearme la trampa. Porque entonces con esas personas tenemos compromisos, somos responsables, actuamos y hacemos una serie de cosas. Y a veces en medio de la necesidad, pareciera que nos viéramos comprometidos con eso. Pensando que de esa forma salimos de la situación, sin darnos cuenta que el único que nos saca de la situación es el Eterno. Pensar que ese tipo de persona nos puede ayudar a mejorar nuestra condición, estaríamos caminando en Abodazará. Porque estaríamos colocando nuestra mirada en el hombre. Y no es el hombre el que nos va a resolver los problemas en la vida. Por lo tanto, cuidado con las relaciones de trabajo, de estudio, de vecinos, porque van a crear vínculos que arrastran al creyente para enfriarlo. Empezamos a crear un vínculo, supuestamente una amistad, oye que sí me cae bien, oye que tú y yo sí somos chéveres, que tú y yo sí nos la llevamos bien, y a lo que estamos así, estamos ahí atrapados, atados y encadenados sin darnos cuenta. Con conexiones afectivas que generan y crean apegos. Y va a llegar un momento en que el alma va a ir dominando y dominando y dominando tanto a través de esa relación, que sin darse cuenta va a colocar cosas en balanzas
Y las cosas que va a colocar en balanza son las espirituales o esas. Y muchas veces la balanza se va a ir a través de esas. Porque en ella usted está colocando toda la parte afectiva. Y los sentimientos, las emociones, las pasiones, las motivaciones juegan malas pasadas. Por lo tanto, saber de qué manera yo puedo tener una relación sin que afecte mi identidad y lo que yo soy. Porque al principio, cuando llegamos a esas empresas, a esos trabajos, a esa institución, a esa universidad o con esos amigos, siempre fue con nuestra identidad por delante, lo que éramos nosotros. Siempre con una palabra del Eterno, siempre hablando cosas de la Torá. Pero esa llama se va apagando y se va apagando y se va apagando. Y lo que en un momento era la Torá y todo esto, ahora las conversaciones son triviales. Ahora no estamos agarrando y que las otras personas entren en nuestro terreno para quitarles el velo y que de esta manera la Torá les alumbre. No, ahora nosotros lo que hicimos fue abrir la puerta y entramos en el terreno del otro. Ahora hablamos son los temas de ellos. Ahora hablamos lo que ellos hablan. Ahora nuestros intereses son sus intereses. Entonces, ¿de qué lado estamos? Y eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. Eso es algo progresivo y que poco a poco nos vamos deslizando sin darnos cuenta. Y de allí hay que tener muchísimo cuidado. Cuidado con el exceso de trabajo, con la excusa de la mala situación, porque no tendrás tiempo para lo más importante, la vida espiritual, para la santificación. Con la excusa de que tenemos una mala situación, lamentablemente el tiempo que siempre sacrificamos es el del Señor, no sacrificamos otro. El tiempo de visitar a mi familia, el tiempo de hacer algo en mi casa, el tiempo de lo que sea, jamás está en el altar del sacrificio. Lo que siempre colocamos en el altar del sacrificio es todo aquello que tenga que ver con estudiar, con orar, con congregarnos. Eso es lo primero que va para el altar. Eso es lo primero que colocamos allí. Y con la excusa de que la situación está mala, entonces empezamos a buscar la mil y una forma para tener ese tipo de ingresos sin darnos cuenta que fue lo mismo que sucedió con el pueblo antes de salir de Egipto. Y recordemos que esa es la base sobre la cual se va a repetir el mismo evento. Por lo tanto, si no aprendemos de nuestros antepasados lo que vivieron, vamos a repetir el error. Lo único triste es que tenemos de dónde ver para evitarlo y no lo estamos tomando en consideración. Dice la Escritura que empezaron a trabajar más, fueron más problemas, más situaciones, vino la congoja de espíritu y la congoja de espíritu hizo que no oyeran la voz del Señor. Y va a llegar un momento en que la tensión es tan fuerte que usted no oye la voz de nadie. Usted empieza a oír la voz que no debería, la del Yetzer Hará, la del alma o la de aquel que está en el mundo y lo está arrastrando. Pero la voz del Eterno ya no la oye, la voz del Neshama tampoco. No oye la voz del líder, como dice la Escritura, no oyeron a Moisés. Por lo tanto, ese exceso de trabajo fue lo que hizo que el pueblo no meditara, que no reflexionara, que no evaluara lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa cuando tenemos muchísimo trabajo? Hay un desgaste, hay un cansancio. Y nadie que quiera ser objetivo va a decir que muriéndose del cansancio, con sueño y todo esto, va a llegar a dedicar 1 o 2 horas a la oración y a estudiar. Porque no nos vamos a caer a mentira. Después que ha dado lo mejor del tiempo y el esfuerzo en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿qué es lo que le vamos a dar al Señor?
las migajas, lo que sobra, o simplemente le decimos, bueno, mañana entonces sí lo voy a hacer, pero resulta que mañana tampoco lo hace. Porque es que estamos dentro de esa espiral, estamos dentro de todo esto que nos está absorbiendo y nos está absorbiendo. Y sin darnos cuenta nos está arrastrando. ¿Hasta qué punto estamos conscientes de eso? Por lo tanto, cuidado, mucho cuidado. Otro cuidado, por caminar sin objetivos que sean en pro del desarrollo espiritual, o que tengamos los objetivos, pero no estamos haciendo nada para alcanzarlo. De nada vale hacer una lista de objetivos si no vamos tampoco a establecer el cómo lo vamos a hacer y el tiempo que le vamos a dedicar y el esfuerzo que vamos a tener para ello. Porque vamos a empezar a caernos a mentiras a nosotros mismos. Es importante establecer objetivos en nuestra vida, pero también debemos estar comprometidos con esos objetivos, o si no, de nada vale. ¿De qué vale hacer una lista en la cual establezcamos, voy a orar, voy a estudiar, voy a leer tal salmo, voy a hacer eso, si a la final se queda en el papel? Y eso sería como las personas que agarran y colocan la dieta detrás de la puerta y ven la dieta y empiezan a la semana y después se le olvida la dieta, la hoja y todo. Por lo tanto, caminar sin objetivo es peligrosísimo. Porque cuando se levanta en la mañana, ¿cuál es la meta en su vida? Pero es más frustrante tener objetivos y no estar haciendo nada para alcanzarlos. Es como aquel que sabe que tiene un problema pero no hace nada para resolverlo. Y huye pensando que el problema queda como que allá en el sitio y ya no está conmigo, cuando el problema está dentro. Evadir los problemas no van a resolver nada. Los problemas se confrontan. No se les da la espalda. Cuidado. Cuidado con las oraciones religiosas y las vanas palabrerías. Esas oraciones como para salir del paso, esas oraciones como para no sentirme mal, esas oraciones que estoy haciendo porque ya es rutina, esas oraciones que se transforman en monólogos, esas oraciones son peligrosísimas, porque nos hacen crear una apariencia de que tenemos una relación con el Señor y no tenemos nada. El Mesías habló de esas oraciones que estaban basadas en vanas palabrerías. La oración es una relación, y una relación es entre dos cuando ambos comparten, interactúan. ¿Cuándo fue la última vez que usted orando se quedó en silencio para oír la voz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quedó allí arrodillado esperando a ver qué es lo que decía el Señor que tenía que hacer? No es orar para salir del paso. No es orar porque es parte del hábito, porque tengo que orar antes de salir o tengo que orar antes de dormir. Haciendo de la oración un ritual vacío, porque se está haciendo para llenar aquello que establecimos como punto, pero que no estamos avanzando en él. Orar es hablar. Y por lo tanto, el que habla, oye, pero también hay alguien que te va a hablar y que tienes que oír. Y saber cuando el Señor te dice a la derecha, pero también cuando te dice a la izquierda, y también cuando te dice, quédate aquí. Elías, estando en la cueva, en el momento en que pidió tener esa intimidad, esa relación con el Eterno, buscándola, porque estaba huyendo por el temor, dice que empezó a haber gran estruendo, y la presencia del Señor no estaba. Dice que después la bulla, todo lo que había, pero el Señor no estaba.
Se estremeció la tierra, todo, pero el Señor no estaba. ¿En qué momento pudo percibir la presencia del Señor? En el momento en que hubo un silencio. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados para oír la voz del Señor? Esperando que nos hable, esperando que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Porque estaríamos cometiendo el mismo error de todos aquellos que tradicionalmente han orado en la historia. Y ese no es el deber ser. El deber ser tiene que surgir por ese amor, esa necesidad, ese deseo que yo tengo de querer hablar con alguien que para mí es importante, que para mí es lo mejor. Así como usted tiene a alguien que ama y con el cual usted quiere hablar, pero también quiere que lo oiga, con el cual usted quiere interactuar, y no hay nada más frustrante que usted quiera hablar con alguien, sea su esposo, sea su esposo, sea su hijo, y queriendo hablar, la otra persona no le presta atención. O queriendo hablar, está de frente, pero está enfocado en otra cosa. Y eso genera impotencia, porque da a entender que la persona que está delante de ti, tú no le importas. Pero con esa persona tú quieres hablar, pero la tienes de frente, pero no te presta atención. La tienes de frente, pero no quiere oírte. O simplemente pasa en un momento cuando tú querías expresar tantas cosas y resulta que simplemente te dio unos segundos y no pudiste expresar nada. Por lo tanto te quedas con todo eso adentro. Si esa sensación la vivimos humanamente, tiene que ser la misma sensación espiritualmente. ¿Cuántas veces no dejamos al Señor con la palabra en la boca? ¿Cuántas veces nosotros llegamos y hablamos, pero no permitimos que hable? O simplemente le decimos mañana, o simplemente me quedo dormido hablando. O le vuelvo a decir lo mismo que le dije ayer, que le dije anteayer, que le dije anteayer y anteayer y anteayer. Cuidado con las oraciones religiosas y las vanas palabrerías. Porque pudiéramos pensar que tenemos una vida de oración y lo que tenemos es una vida ritual. Porque con aquel que supuestamente estamos hablando, ni hemos hablado y mucho menos lo hemos oído. ¿En qué momento se puso de rodillas en silencio y le dijo, Señor, habla tú? Así como aquellos que fueron escogidos y le decían, tu siervo oye, tu siervo oye. No llegaron hablando, llegaron oyendo. ¿En qué condición llegamos? ¿Para hablar o para oír? ¿Cómo decir que tenemos una relación donde todo es unidireccional? ¿Qué relación es esa? Eso es como escribirle mensaje a alguien y mensaje y mensaje y mensaje y el otro no te responde. Y no hay nada más frustrante que tú ves en el teléfono que ya le llegó el mensaje, que sabes que sí y que está conectado, pero no te responde. Si humanamente es frustrante, ¿cómo se sentirá el Señor? Piénsalo por un momento. Cuidado, mucho cuidado con oraciones religiosas y vanas palabrerías. Cuidados con los que sirven al Eterno, ya que habrán más distracciones, tentaciones y otras cosas para crear apatía, letargo y adormecimiento. Enfriarlos es el objetivo. Aquellos que servimos debemos estar entendidos que toda maquinación y todo lo que se va a levantar siempre va a ser en contra de los que sirven. Aquel que está sirviendo
es aquel que va a tener más tentaciones, más distracciones, más cosas que le llamen la atención para que desvíe su mirada y deje de hacer aquello que el Señor le ha encomendado. Y si la persona no está consciente de eso, lamentablemente va a tener que pagar un precio muy, pero muy fuerte. Nosotros vemos que personas que sirven al Señor son a los que les salen ofertas de trabajo para irse para otra ciudad y dejar el servicio sin tener el temor al Señor, ni pensar que un día se van a tener que presentar delante del Señor a rendir cuenta por los dones y por los talentos que le fueron otorgados. Pero con la excusa de la situación, de la economía y lo que sea, dando a entender que su mirada y su confianza no está en el Señor, sino en lo natural, toman las decisiones erradas. Y luego que están fuera, logrado el cometido. Porque si es difícil caminar en la congregación donde intimamos, donde buscamos, aprendemos y hacemos todo esto, ¿cuánto más a la distancia? Por lo tanto, todos aquellos que el Señor les ha dado un don, que les ha dado un talento, todas esas personas son a las que más ataques le van a venir. Empezamos sirviendo, atendiendo, con gozo y haciendo las cosas y ya no las estamos haciendo y empezamos a descuidarnos y empezamos a descuidarnos y empezamos a descuidarnos. Lo que hacemos así, ya no las estamos haciendo como lo hacíamos al principio, con pasión, con entrega. Ahora es como por no dejar. Ahora es porque, bueno, me toca. Pero dice la Escritura que el servicio al Señor tiene que ser con gozo. Porque es un privilegio servir. ¿Cuánta gente no quería servir y no podía? Pero los que podían, tenían eso bien guardado como un gran tesoro. El enemigo no va a enredar a alguien que no esté sirviendo. Porque el que está sirviendo es parte de todo un plan, está establecido para ser de redención. Un plan que traerá como consecuencia que al final establecerá el reino. Y por lo tanto, mientras más instrumentos y herramientas yo pueda quitar, va a ser mucho mejor, porque eso va a hacer que entonces la palabra que se tenga que emitir no se haga, no se dé. Y algunos dirán, bueno, pero como yo no estoy enseñando o yo no estoy haciendo esto, lo que yo estoy haciendo no es relevante. Claro que es relevante. Miremos el libro de Hechos. Y en Hechos, las personas que estaban enseñando, ¿qué dijeron? Nosotros no podemos estar atendiendo y enseñando. Por lo tanto, enseñamos y vamos a establecer a aquellas personas para que sirvan y para que atiendan. Y por lo tanto era un equipo. Porque por eso el Señor maneja todo esto como un cuerpo. Y un cuerpo donde cada miembro es importante, porque cada miembro en lo que es, otra persona no lo puede dar. Por más que el ojo quiera oler y así se esfuerce, no lo va a hacer. Porque el ojo es ojo y el olfato es olfato. Pero ambos son parte del cuerpo y son necesarios. Por lo tanto, aquellos que estamos sirviendo, somos a los que más estamos llamados a orar, a estudiar, a buscar del Señor. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Descuidarnos sería fatal. Dice ahora palabra que en los últimos tiempos el Señor levantará el tabernáculo caído de David. Y ese levantamiento hará que la relación con el Eterno sea más íntima, porque es un sistema que hizo que el pueblo y el Eterno se pudieran acercar mucho más. Y eso lo vemos en la Escritura. Y el enemigo va a tratar
de que esa relación, esa unión no se dé. Mientras más alejados estén del Señor, mucho mejor. Por lo tanto, el enemigo tiene que ir en contra de aquellos que están sirviendo. Y cada quien asumiendo su rol. Como lo vemos nosotros en medio de una lucha, cuando por un lado estaba el pueblo, otro orando con las manos arriba y dos sosteniendo las manos. A lo mejor el que estaba peleando pensaría, yo no soy indispensable. Sí lo era. Porque si el que está orando deja de orar para pelear, los matan. Y el que estaba sosteniendo los brazos a lo mejor pensaría, yo como que soy más efectivo con la espada en el frente, en vez de sostener los brazos. Sin darse cuenta que en el momento que bajaran los brazos, perdían lo que estaban peleando. Quiere decir que sí era importante. Y el que estaba orando pudiera pensar, no, mejor vamos y luchamos todos. Pero así hubieran perdido. Por lo tanto, a pesar de que cada uno estaba en algo diferente, el todo estaba logrando un propósito. Y de la misma forma somos nosotros. Y eso es algo que debemos entender. Que el que sirve, que el que limpia, que el que canta, que el que enseña, que el que atiende, no es mejor ni más que otro. Pero es importante. Así piensa que de pronto su trabajo no es la gran cosa, déjeme decirle que sí lo es. Porque aquí no hay trabajo pequeño. Todo lo que se hace para el Señor es grande. Porque no está basado en lo que hago, sino a quién lo hago. Y de allí que el servicio tiene que ser con gozo. Servir al Señor con gozo. El servicio al Señor tiene que verse como un honor. Yo estoy sirviendo. Y no como un asunto de jactancia, sino como un asunto de privilegio y que eso haga tener mayor conciencia de lo que se está haciendo. Para que no se haga por hacer, sino entendidos a quién se hace. Porque en el momento en que nosotros estamos sirviendo, no podemos perder de vista lo que dijo el Mesías. Aquello que hiciste a uno de mis pequeños, a uno de mis hermanos, ¿lo hiciste a quién? A mí. Señor, ¿cuándo? Cuando diste de beber, cuando diste de comer, cuando ayudaste a aquel. Por lo tanto, el que está sirviendo tiene que estar consciente que cuando lo está haciendo para el Señor y por el Señor. A pesar de que el que está recibiendo es otro. Pero eso no se puede perder de vista. Eso debemos tenerlo claro. Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado, con las artimañas del enemigo, con las maquinaciones del enemigo, siempre queriendo entretener. No, que lo haga otro. No, como que lo hace fulano mejor. O no, yo como que no quiero. O si lo hago, ya lo hago como, bueno, no sé. No está entendiendo entonces el privilegio que el Señor le ha dado. No está entendiendo el honor de poder servir al Señor y lo que representa dicho honor. Cuidado, mucho cuidado, por la ausencia de la presencia del Señor en su vida, la falta de intimidad. Saber que cuando nos levantamos, el Señor está. Saber que cuando doy los pasos en mi casa, percibo su presencia. Saber que cuando estoy en mi casa hay algo que está conmigo, no me siento solo. Saber que en el momento en el cual yo estoy en la casa y puedo cantar o puedo leer o puedo estudiar o hablar con el Señor mientras estoy haciendo algo, eso es algo que de verdad es incalculable. El peso que posee, la importancia que posee.
Y cuando hablamos de la presencia del Señor, de esa intimidad, de esa vida, a veces hay personas que ni siquiera lo han vivido, ni siquiera lo saben, ni siquiera cómo definirlo. Mientras que David dice que un día en sus atrios era mejor que 1000 fuera de él. Y ya que está en el lugar más lejano y para él era mucho más importante que 1000 fuera de él, quiere decir que lo que él vivía, lo que él experimentaba en ese lugar, para él era algo inexplicable. La sensación, lo que se percibe, lo que se vive era único. Poder estar en un lugar donde la Shekinah reposaba y poder tener esa experiencia de ser lleno y que dentro de su hombre interior reposar esa paz, tener ese gozo y saber que hay alguien que a pesar de que no ves, está contigo. Poder percibir su presencia. Y para muchas personas esto es algo extraño. Para muchas personas esto es algo que no saben de qué estoy hablando. ¿Cómo se puede vivir así? Sin tener esa experiencia, sin tener esa vivencia, sin poder decir, experimenté un momento sobrenatural donde percibía la presencia del Señor, donde podía hablarme, donde podía direccionarme, me habló a través de su palabra, me habló a través de cosas. Para mucha gente de pronto eso es algo que nunca han vivido. Cuando vemos nosotros en la Escritura que hombres y mujeres del Señor siempre pudieron experimentar eso, pudieron experimentar la voz del Señor, pudieron tener esas experiencias donde la presencia del Señor se hizo manifiesta, pudieron experimentar la gloria del Señor, la gente que estaba en el templo, la gente que estaba sirviendo, la gente que llegaba allí dice que era algo majestuoso, quedaban impactados cuando llegaban a Jerusalén. Era algo único. Hubo un hombre que llegó con un ejército a conquistarlo y la presencia del Señor, y fue tan sublime lo que vio, que del tiro él se bajó del caballo. Dice, la presencia fue tan impactante en su vida que no pudo quedarse allí. Tuvo que bajarse del caballo y caminar como si estuviera luchando contra algo que lo empujaba hacia atrás. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido esa intimidad? ¿Cuántas veces hemos estado a solas en el cuarto orando y saber que el Señor está allí con nosotros? Hay que tener mucho cuidado de seguir caminando en medio de esa ausencia de la presencia del Señor, de esa falta de intimidad, de esos momentos tan gloriosos que cuando lo viva, usted no va a querer terminar ese momento, y en el momento en que se acaba, usted va a sentir el vacío, usted va a ver la diferencia entre el antes y el después, y después que tenga esa experiencia, es lo que usted más va a anhelar en su vida. Porque es un momento como nunca antes usted va a poder experimentar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuidado con estar congregándonos sin expectativa, solo por costumbre o por hábito. Yo vengo para que después no digan que por qué no vengo. Yo vengo porque me toca venir. Yo vengo para no sentirme mal. Esas son motivaciones erradas. Esas son las motivaciones apropiadas. El congregarse tiene que ser el resultado de una vivencia previa. El congregarse tiene que ser todo aquello que previamente hemos tenido como relación y que al congregarnos se va a consumar. Es como aquella persona que hablando con alguien a la distancia y compartiendo tantas cosas, interactuando y cómo estás y todo esto, después dicen, vamos a vernos en tal parte. ¿Cuál es la expectativa de esa persona que se está acercando el día para verse, para encontrarse, para estar con esa persona? Y que en ese momento en el cual se está preparando,
se está colocando lo mejor y empieza a imaginarse cómo será, qué hablarán, qué dirán y todo esto. Y va generando expectativa, va generando ansiedad, va generando tantos sentimientos encontrados hasta que la persona va caminando, y en la medida que va caminando para ese encuentro, pareciera que el corazón se le va a salir, pareciera que el estómago tuviera miles de cosas dentro de él. Es una sensación tan extraña, pero a la vez la ansiedad de querer estar allí. Por eso no se echa hacia atrás, al contrario, sigue. Y mientras más se acerca el momento, se hace más importante el deseo de querer estar. Esa es la misma sensación que usted tiene cuando viene a la congregación. Porque el congregarse tiene que ser el resultado de todo lo que yo acabo de decir. De esa experiencia, de esa vivencia, de esa relación con el Padre, de hablar con el Padre, de tratar con el Padre, en intimidad con el Señor. Él me dice, yo le hablo, y teniendo toda esa relación, ahora voy al sitio donde Él me espera, donde Él me convoca, donde Él me está diciendo que quiere estar conmigo cara a cara. Y cuando venimos a Shabbat, venimos con la expectación de que lo vamos a ver, venimos con la expectación de que vamos a estar con Él, que todo ese tiempo que tuvimos a la distancia, entre comillas, ahora vamos a estar mucho más cerca. Si esa no es la motivación, si eso no es lo que hay dentro de su ser, cuando usted viene, hay que revisarse. Este año está terminando. ¿A qué reflexión llegamos? ¿Cuáles son las reflexiones que nos hacemos? ¿En qué hemos meditado? ¿Qué hemos pensado? ¿Qué hemos evaluado? De este año que está terminando y de este próximo que está comenzando. Porque si no estamos sacando ninguna conclusión, si no estamos meditando, si no estamos evaluando, el tiempo se está pasando. Y lo importante no son los años de vida que el Señor nos da, sino cada día cómo lo estamos viviendo. Ahí se centra lo más importante. Cuidado, meditemos muy bien cuál es la motivación. Cuando nosotros venimos, ¿qué hay dentro de nosotros que nos impulse a venir? Porque dependiendo de su motivación, será la respuesta del Señor a su vida. Si usted viene sin nada, se va a ir sin nada. Si usted viene buscando una palabra del Señor, el Señor le va a dar una palabra. Si el Señor lo está invitando y usted viene cumpliendo para darle honor y querer experimentar esa presencia y todo eso, eso es lo que usted va a vivir. Pero si usted viene por hábito, si usted viene por una costumbre, así como viene, se va. El exceso de confianza sin pensar que estamos en un nivel espiritual y que tenemos esto y que tenemos lo otro y que esos son aquellos que caen o aquellos que se están deslizando, mucho cuidado, no sea que usted venga también en bajada y no se da cuenta. El exceso de confianza hace que no tomemos las precauciones que debemos tomar. El exceso de confianza, producto de un éxito, hace que vivamos del éxito y nos estanquemos en él. Los logros espirituales de hoy son de hoy. Usted tiene que trabajar para los de mañana y los de pasado mañana. No podemos vivir de las glorias pasadas. Vivir de un triunfo de hace un mes, eso fue hace un mes. ¿Qué está haciendo ahora? Y eso es lo importante. El cuidado que hay que tener de pensar que podemos estar bien. Aquel que piense que está firme, tenga mucho cuidado de no caer. ¿Cuánta gente que ha pensado que está firme han caído? Este es un camino que si los sentimientos, las emociones y todo eso determinara el fundamento para transitarlo,
sería lo más escabroso y lo más difícil de poder hacer. Porque este es un camino que mucha gente arranca. Pero aquí lo importante no es comenzarlo. Aquí lo importante es terminarlo. Cuidado con todo aquello que se aprende y que sin darse cuenta es puro conocimiento alojado en el intelecto. Cuidado con todo aquello que se aprende y que sin darse cuenta es puro conocimiento alojado en el intelecto. El conocimiento nos hace estar conscientes. El conocimiento nos hace estar conscientes de aquello que el Señor establece o nos demanda, pero que se vive sin compromiso con ello. Yo sé que el Señor establece el Shabbat, sin embargo, camino sin él. Hago cualquier cosa en Shabbat menos lo que establece el Señor, pero estoy consciente del Shabbat, sé todas las citas del Shabbat, sé todo aquello que tenga que ver con el Shabbat, conozco todos los comentarios, conozco todas las explicaciones rabínicas, pero no lo guardo. El conocimiento nos hace estar conscientes de lo que la Torah establece, pero no se camina en obediencia a ello. Sé lo que el Señor espera de mí, sin embargo yo sigo haciendo lo que yo quiero. Con eso hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que yo siempre he evaluado es el hecho de todo aquello que yo he aprendido, ¿qué tanto vivo? Todo aquello que yo he aprendido, ¿qué tanto lo aplico? En una oportunidad, un alumno le dijo a un rabino, rabino, enséñame toda la Torah. Y el rabino le dijo, no, te voy a enseñar un mandamiento, vívelo y después vuelves para acá. No es lo mucho, es lo que vivamos lo importante. Y hay cosas que de pronto chocan con nuestra cultura, chocan con nuestro sistema de creencias, chocan contra lo que nosotros pensamos. Pero así está en la Torah. Y a veces son fuertes, son difíciles, pero la Torah lo establece. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado que todo aquello que nosotros estamos aprendiendo no se transforme simplemente en un conocimiento alojado en el intelecto, sino que se transforme en una verdad que cambie nuestras vidas, que pueda renovar nuestra mente y que de esta manera nos acerquemos más al Señor. Cuidado con ser de doble ánimo. Cuidado con ser de doble ánimo. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Decir, cuente conmigo, pero después no está. O sí, vamos a hacer esto, pero después no lo hace. O me gusta lo blanco, pero lo veo haciendo negro. Es difícil. Una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay gente que para tomar decisiones en la vida se tardan tanto y esperan confirmación y esperan cosas y cosas como evitando fallar y evitando fallar y evitando equivocarse, a la final no toman la decisión. Se tardan y se tardan y se tardan en tomarla pensando en que se van a equivocar. Y el asunto es que se pasan 1 año, 2, 3 viviendo equivocadamente por no haber tomado una decisión que a la final tampoco la toman. Y hay otros que son tan aventureros que la toman de una vez sin pensar bien cuáles son las consecuencias de lo que están diciendo. Los extremos son malos, son peligrosísimos. Entonces hay que estar claro qué es lo que queremos en la vida y trabajar en función de ello. Y no pensar, bueno, hoy sí voy a hacer esto y mañana no. Hoy quiero estudiar esto y mañana estudio lo otro. Hoy voy a trabajar en esto, pero mañana trabajo en lo otro. Hoy comienzo esto, pero mañana lo otro. Nosotros tenemos que ser personas de firme convicción. Como dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no.
Que la gente cuando nos vea diga, no, si él dijo esto, así va a ser. Porque yo lo conozco y yo sé que él es así. Pero tú sabes que es difícil que uno diga tal cosa y la persona diga, pero ¿quién te lo dijo fulano? Ah, no, yo lo conozco. Te puedo asegurar que está haciendo esto, está haciendo aquello, está haciendo lo otro, no sé qué. No, no cuentes con eso. Cuidado con los caminos paralelos que aparentan ser conforme a la Torah, pero no lo son. Cuando en los días del Mesías empezó a divulgarse todo este mensaje y los apóstoles empezaron a caminar con esta palabra, y de ahí la revelación a Shaul de todo lo que se tenía como misterio, trajo como consecuencia que esa palabra impactara a los gentiles, en cumplimiento a lo profetizado en Abraham, y de esta manera los gentiles empezaron a entrar. Y fue tanto el impacto en la entrada que en muchos lugares las comunidades eran mayormente gentiles, a pesar de que las autoridades eran judíos. Y de esa manera, el enemigo maquinando creó algo que se consolidó 3 siglos después. En la medida que sin querer el gentil se fue apartando de ese fundamento, de esas raíces, surgió un camino paralelo, como lo dijo Constantino. Nosotros hemos entendido que tenemos otro camino, otra revelación, y hacer las cosas de esta forma. Y utilizaron el mismo libro que muestra un camino diferente al que ellos están planteando, pero así lo vivieron. Eso se ha vivido así por siglos. Ahora hay un despertar de la vuelta a casa. Y ese despertar de la vuelta a casa está trayendo como resultado que muchos que estaban en el vientre de Babilonia y de Roma estén despertando esta verdad y estén saliendo de ella. Y en este regreso a casa, que es un evento mucho más grande que lo vivido con la salida de Egipto, porque es el regreso de todos los que están dispersos, ahora el enemigo también tiene que crear un camino, otra opción. Ya la opción del cristianismo se desgastó, porque quienes están despertando y saliendo del cristianismo ya no quieren seguir en él, producto del vacío que hay en medio de tantos conceptos extraños y ajenos a la palabra. La gente se mantiene dentro del cristianismo por costumbre, por hábito, por afectividad, pero no por un fundamento, porque no pueden sustentar su sistema de creencias. Lo que practican no tiene una base escritural. Por lo tanto, no pueden decir, yo estoy en esto porque es la verdad, porque resulta que la Biblia no la sostiene. Cada cosa que digan, ajustado a su sistema de creencia doctrinal, cae por su propio peso cuando es confrontada con la palabra. Por lo tanto, no están porque sea un fundamento, están por cualquier tipo de motivación, menos eso. Pero como ya ese camino se desgastó, ahora los que están volviendo a casa, que están despertando y están causando bastante bulla en medio de todo esto, evidentemente el enemigo tiene que crear un camino. Ya el primero se desgastó, por lo tanto tengo que crear otro. Y el otro que voy a crear es uno parecido. Tiene matices, tiene cosas, ciertos elementos, pero no es el mismo camino. Y como hay mucha comezón de oír, hay gente que pensando que es el camino porque es el que se adapta a ellos y no ellos al camino, toman ese camino como la senda a seguir, porque es el mejor a su criterio. Criterio que viene de una mente no renovada, pero es el que gusta. Y es el que gusta porque es el que me exige menos, es el que me demanda menos. No hay compromisos, no hay cambios, no hay una confrontación en mi alma. Puedo seguir viviendo como a mí me gusta, pero con estos aspectos que son de esta verdad, y así no me siento mal ni apartado del camino, entre comillas. Con este tipo de camino hay que tener cuidado, porque cada día van a ir surgiendo voces y voces y voces y voces. Cuidado cuando solo obedecemos aquello que no afecta la paz emocional, ni atenta con el espacio de confort, viviendo en esa burbuja de la realidad. Uno de los problemas más difíciles o más fuertes que posee el creyente cuando conoce la Torá es el hecho
de que viene arrastrando, producto de su sistema de creencia, de su mente, tantas cosas que son difíciles de mantener en la Torá. Por lo tanto, tienen que realizar los cambios pertinentes. Pero estos cambios pertinentes no los realizan producto que lo que deben de hacer es mucho, pero mucho para ellos. Por lo tanto, caminar en esta verdad que de alguna manera le genera crisis, producto que afecta su paz emocional, ese es un precio que no están dispuestos a pagar. Son personas que son amigos de Israel, les gusta Israel, quieren conocer de Israel, pero no caminar como los hijos de Israel. Pudiéramos decir que son buenos sionistas, pero que caminen conforme a la Torá no, producto de que la Torá les está pidiendo que tienen que enderezar sus vidas, que tienen que renovar su mente, que tienen que transformarse. Y ellos están muy bien con la vida que llevan, a pesar de que esté mal a los ojos de todos aquellos que están alrededor. Y eso genera que muchas personas entonces no se van involucrados o simplemente conocen un momento e inmediatamente se abortan. Este tipo de personas y este tipo de condición hay que tener mucho cuidado, porque de pronto usted está haciendo cambios en su vida, pero a lo mejor los más importantes no los hace porque son los que demandan tener más control afectivo. Los apegos se demuestran por la incapacidad que tenemos nosotros de romper con algo. La poca fuerza, la poca determinación de romper, de cortar con algo. Eso es lo que refleja el apego. Y para muchas personas, cortar con aquello que el Señor demanda le es difícil por los apegos. Hay cosas que sí están abiertos a cambiar porque son de forma, pero aquellos de fondo, aquellos que realmente le dan identidad, con ellos no se sienten tan comprometidos. Cuidado con no buscar la verdad por estar sujeto a la realidad, no seamos conformistas. Tengamos mucho cuidado de no buscar la verdad. Siempre debemos trabajar en procura qué hay detrás de este panorama, de esto que yo estoy captando de forma natural. Porque recordemos que esto siempre va a ser el resultado de lo que en el ámbito espiritual se está ejerciendo. Por lo tanto, tomar decisiones en la vida o hacer cosas sujeto a la realidad pudiera ser un grave error. Por lo tanto, cada vez que yo voy a hacer algo o yo debo considerar algo, lo que tengo que buscar es qué hay detrás de todo esto, que de forma natural no veo. Por lo tanto, tengo que ir más allá, y eso entraría en un punto que previamente establecimos. Una vida de oración, una vida de intimidad, lo que va a permitir que abracemos más la verdad y tomemos decisiones más ajustadas a la Torá. Por lo tanto, este año que comienza debe ser un año de mejorar, de superarnos. Y para superarnos necesitamos un desarrollo espiritual. Y creo que estos puntos, a lo mejor hay otros, a lo mejor hay unos que usted considera que yo no coloqué, pero que para usted sí son importantes, debemos tomarlos en cuenta. Para que este año que está comenzando sea mucho mejor y de esta manera transitemos hasta Yom Teruah y podamos llegar a Yom Teruah con mayor expectativa, con paz y mucho gozo. Y no con la incertidumbre de estar llegando a un día donde no pudimos solucionar lo que tuvimos para hacerlo en un año. No andar con esa zozobra. Y tampoco llegar entonces que de pronto no venga el Mesías. Bueno, gracias Señor porque me diste la oportunidad para mejorar este año. Pero resulta que nos dieron el año y no mejoramos nada. Entonces que este año sea de mayor determinación, sea de mayor compromiso. Estos puntos que yo he colocado aquí de cuidado, evalúelos, revíselos, medite en ello y vea en cuál de ellos usted se ve identificado y trabaje en esos puntos para que de esta manera podamos superarnos y que todo sea en pro de ese desarrollo espiritual que nos lleve a esa santificación tan importante para ser parte del reino.